nuevamente, comunidad Palabra Lúcida. Continuamos intentando enlazar con nuestro invitado de hoy a los encuentros en vivo, la palabra de hoy. Tenemos a Carlos Villacorta, educador, acerca de su experiencia como educador innovador, como fundador de Majuy, la escuela consciente para infancias y adolescencias en Colombia y América Latina. Vamos a ver si ahora logramos eh, esta transmisión compartida. Instagram me pregunta si deseo transmitir con él y yo le digo que sí, pero no sé por qué razón él no ingresa. Dice no puede unirse. ¿Por qué? Qué raro. A ver, de nuevo. Si me envías tú una solicitud, a ver si así lo podemos lograr. En lugar de que yo te invite, tú sumarte, ¿puede ser? Otra posibilidad que pienso es que lo intentemos desde la cuenta de Majuy. Si no es posible desde la tuya personal. Ahí te di de nuevo invitar. Oh, parece que ahora sí lo logramos. Sí, lo logramos. Bueno, les cuento que habíamos hecho pruebas previas porque todo el tiempo estamos teniendo estos impases. Ustedes dirán, ¿y por qué no prueban antes? Bueno, sí probamos. De hecho, probamos a través de Facebook Live y no, como teníamos dificultades allí, nos trasladamos a este recurso. Así que ahora vamos a tener esta linda conversación. Eh, Muchas gracias por aceptar estar acá. Primero por aceptar formar parte de Palabra Lúcida, porque para que sepan, mi hermano Carlos Villacorta también es mentor en Palabra Lúcida en este proyecto nuevo que nace con la intención de darle poder a nuestra palabra, de generar conciencia en torno de nuestra comunicación. ¿Y quién mejor que ayudarme a lograr eso que alguien que se dedica a educar niñeces y a educar adolescencias y en donde la palabra tiene un papel prioritario y fundamental y acerca de eso es de lo que le he propuesto conversar hoy acá. ¿Cómo es que la palabra es una herramienta o es un vehículo o es el lugar de creación de conocimiento nuevo, de compartir conocimiento? ¿Qué es la palabra para ti y cómo la palabra es importante en el proyecto educativo y en la educación en general? Bueno, pues primero muchas gracias por tenerme presente para este espacio en la palabra de o la palabra de. Eh, pues yo creo que me es mejor empezar explicando esa insatisfacción que me produjo muy profunda
la observación del sistema educativo. O sea, yo que estudié economía y que la educación me fue tomando y de repente me absorbió y me considero, por supuesto, mucho más educador que economista. Lo que me pasó al entrar al mundo de la educación es que sentía una enorme insatisfacción y como una sorpresa, pero ¿cómo puede ser que se eduque de esta manera que no corresponde con la época que estamos viviendo? ¿Por qué siguen siendo estas clases las mismas que yo recibí cuando fue mi etapa escolar? O sea, siendo yo tan consciente de que eso era tan estéril, entonces digamos que mi preocupación era ¿por qué se reproduce un sistema educativo tan obsoleto? Bueno, pero para mi buena fortuna, alguna vez escuché la palabra del ex alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, un personaje en la política que aquí valoramos mucho, por ser un hombre muy honesto. Y él dijo, es muy fácil estar en la crítica, no es tan fácil proponer y construir. Se lo dijo a un profesor que lo estaba criticando cuando era rector de la Universidad Nacional. Y a mí me hizo mucha mella ese mensaje de él, porque entonces yo dije, bueno, sí, yo estoy muy inconforme con el sistema educativo, pero ¿y con eso qué hago? Entonces más bien me puse a construir un modelo pedagógico y, y bueno, creo que uno de los objetivos de pensar la educación y hacia dónde debe ir la educación tiene que ver con el desarrollo humano, no tanto con la repetición de eventos y de conocimientos que no tienen necesariamente un objetivo sino específico, sino sobre todo que nuestros niños, niñas y los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades de pensamiento. Y ahí inevitablemente pues aterriza la palabra, ¿no? Porque ¿cómo pensamos? Pues en el lenguaje en el que tenemos incorporado o que hemos venido desarrollando desde que nacimos e incluso antes. Y bueno, entonces para mí es muy como evidente que existe esta fusión, esta como moneda de doble cara que es el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Entonces están unidos el pensamiento y la palabra. Uno piensa en un idioma, ¿no? Con unas palabras es como uno construye sus ideas. No quiere decir que sea la única manera de pensar, porque también me parece que muchas veces nuestras sensaciones que no podemos explicar con palabras están muy relacionadas con el pensamiento también. Pero bueno, digamos que como educador me he centrado en eso que he llamado pensamiento y lenguaje y creo que he podido aportarle algunas ideas a Palabra Lúcida a partir de esa experiencia. Absolutamente, y muchas gracias por eh, subrayar esta relación indisoluble entre pensamiento y lenguaje, lenguaje y pensamiento. Pensamos a través de la palabra y no solo, y eso es correcto, y ahí, bueno, ahí habría que indagar más profundamente acerca de ello. Pero también tomo lo que dices como un aliciente para invitar a los seguidores y seguidoras de Palabra Lúcida a pensarnos como seres comunicativos y comunicacionales y seres en permanente aprendizaje. Una de las razones por las que surge Palabra Lúcida también es para llevar la educación y el placer de aprender y la necesidad de continuar aprendiendo a círculos de adultos, porque solemos pensar y quedarnos quizás muy atrapados en la idea de que pues yo ya llevo toda mi vida, ¿no? En instituciones, porque fui a jardín de infantes, fui a primaria, fui a secundaria, fui a universidad, incluso a posgrado, a especializaciones, he tomado cursos aquí y allá, y es como que por haber pasado todas estas experiencias, yo ya sé y yo ya, ¿no? Y ya no tengo nada que aprender, y no hay nada más falso que eso, porque ser humanos es esencialmente estar abiertos al aprendizaje permanentemente, y eso es una invitación y un principio de acción de este proyecto en el que afortunadamente compartimos esa mirada, esa intención, esa propuesta, ¿no? De poder aprender, seguir aprendiendo juntos, juntas, en comunidad, ¿no? Colectivamente. Así que en relación con eso, ya aterrizando como en de qué manera es que Palabra Lúcida propone que se produzca ese aprendizaje, es que quisiera hacerte la segunda pregunta, y es, hay un espacio dentro de Majuy, Escuela Consciente,
que es magnífico, que es justamente Pensamiento y Lenguaje, si no estoy mal su nombre. Es un espacio de diálogo, es una comunidad de diálogo en donde los adolescentes llevan temáticas muchas veces ríspidas, polémicas, áridas, y sin embargo aprenden a estar en desacuerdo, a plantear sus posicionamientos, a decir su verdad, ¿no? A proyectar su mirada en un entorno respetuoso, a lograr lo que muchas veces los adultos no logramos hacer, pero porque no hemos sido entrenados, porque no hemos tenido justamente esos espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Y esto es un modelo a seguir para Palabra Luz. O sea, queremos llevar pensamiento y lenguaje, ese espacio, al espacio de adultos que estamos proponiendo en Palabra Luz. Bueno, déjame unir un poco lo que estabas señalando en relación al aprendizaje en adultos con esta segunda pregunta, y es que tradicionalmente los niños, las niñas y los jóvenes en edad escolar no pueden elegir lo que quieren aprender. Hay unos adultos que han tomado las decisiones por ellos y esto es lo que tienes que aprender porque esto es lo que importa cuando para mí es increíble que eso sea pensado de esa manera, porque lo que realmente importa para nosotros desde Majuy es lo que al niño le interesa, a la niña le interesa. Claro, somos conscientes que también tienen que aprender muchas cosas que los adultos tenemos que enseñarles y hay algunos aprendizajes que no se deben obviar, pero no se puede dejar de lado el interés. Creo que los adultos tenemos la ventaja hoy en día cuando mencionas que pues, Palabra Lúcida ofrece una propuesta de continuar aprendiendo, pero entonces desde lo que yo elijo, ya tengo, digamos, mucho más conciencia de qué quiero tomar, qué quiero cursar. Bueno, pues nosotros le proponemos también a los niños, a las niñas, y en el caso de Pensamiento y Lenguaje, ese espacio que tenemos para adolescentes a partir de los 11 años, pues que ellos propongan los temas que vamos a debatir. En Pensamiento y Lenguaje hacemos básicamente desarrollamos tres tipos de habilidades. El primero es la lectura. Creo que a todos nos pasa que entre nuestros pendientes tenemos leer más y leer quizás literatura universal o bueno, cada quien lo que quiere leer y como que tenemos ese pendiente. Me parece a muchas personas nos pasa que tenemos pendiente leer más literatura o leer más del área que queremos desarrollar. Entonces esa es una de las cosas que hacemos permanentemente en este espacio, pues proponer y generar el hábito de la lectura. El segundo, pues es el desarrollo de la escritura, particularmente que mejoren sus habilidades de redacción, obviamente su ortografía, y entonces ahí fusionamos un poco lo que ellos, sobre qué van a escribir, sobre lo que cada uno quiera. Pero ¿cuáles son los temas los que suelen escribir los jóvenes y las chicas en Majuy? Pues sobre si ser o no ser vegetarianos, ¿no? Sobre el lenguaje inclusivo, si se debe decir los, las, les, sobre muchos temas de política, por ejemplo, el tema Milei nos salió a relucir a finales del año pasado permanentemente, Petro, Francia Márquez son temas recurrentes, es decir, temas de actualidad. Entonces, a mí me ha dado mucho gusto que en estos espacios en donde ellos escriben, cada uno tiene un día asignado para presentar su columna de opinión, pues los temas que debatimos en este espacio a partir de las columnas que ellos escriben son los mismos debates que podemos ver en las emisoras radiales, en los programas de opinión, muy contemporáneo con lo que está sucediendo en el mundo, el tema de Palestina, por ejemplo. Bueno, entonces, por una parte, pues leemos un montón, escriben, y lo tercero es lo que tú señalabas, el debate. Y en el debate, mi objetivo fundamental como mediador es transmitirles la idea de que no se trata de convencer al otro con mis argumentos, sino simplemente cada uno debe mejorar su manera de explicar su punto de vista, su opinión. Y yo creo que eso es importante, que uno entienda que yo quiero defender mi posición lo mejor posible, pero no tengo por qué convencer al otro. El otro pues pensará, o a la otra pensará como le parece, pero no es mi objetivo necesariamente convencer al otro. Si esbozo buenos argumentos, seguramente tengo la capacidad de impactar mucho mejor en la opinión de los demás, eso sucede, pero no es un objetivo que yo convenza al otro que yo tengo la razón y él no, o ella no. Y por eso, también sin habérmelo propuesto de antemano, ha sucedido durante varios años
que es lo que se genera, es un espacio donde hablamos de religión, donde hablamos de política, donde hablamos de fútbol, de los temas prohibidos, y no tenemos que salir peleando. Eso me parece que es muy, muy valioso. A veces, no te digo que no, a veces pues tenemos puntos de vista antagónicos unos con otros, incluso yo, pero podemos cada uno exponer sus puntos de vista y no tiene por qué volverse eso un conflicto, y eso la verdad es que me parece que es una habilidad que todos debemos desarrollar, aprender a exponer todo tipo de opiniones sin necesidad de que eso nos lleve a una confrontación, ¿no? Sí, escuchándote en ese punto, creo que también debemos aprender a confrontarnos. Habrá momentos, y sucede sobre todo en estos temas políticos tan áridos, en los que necesariamente vamos a confrontar porque tenemos proyectos distintos y opuestos, ¿no? Y porque tenemos posicionamientos completamente antagónicos, pero ¿cómo gestionar ese antagonismo? ¿O cómo gestionar ese malestar que me produce el posicionamiento del otro sin que eso signifique lo que dices, que voy a convencer o que el otro me va a convencer? No necesariamente nos vamos a convencer mutuamente, pero cómo lograr ese respeto dentro de la diferencia, y ese, pues sí, esa gestión, ¿verdad?, de la contradicción de una manera más productiva. Esa es, digamos, otra de los derroteros de Palabra Lúcida. No significa que ninguno de nosotros tenemos la solución, ¿no?, la respuesta, sino es un camino de aprendizaje que estamos proponiendo recorrer. Y ahí mencionaste también otra palabra muy importante que me encantaría que abundaras más sobre eso, porque tú, y te lo he escuchado decir, pues cuando presentas el proyecto Frente a Padres de Familia, el proyecto de Majuy, que en Majuy más que profesores hay mentores, ¿no? Hay mediadores. Y creo que también eso lo estoy adoptando en este momento, en este en vivo, como concepto para Palabra Lúcida. ¿Nosotros qué somos? Bueno, somos mentores porque acompañamos procesos de comunicación, y somos mediadores porque les queremos acercar eh, interés, ¿verdad?, hacia este tema, y tal vez algunos materiales en torno de los cuales podamos juntos, juntas construir un conocimiento en torno de diferentes cuestiones asociadas a la comunicación, que son pues casi que todas las cuestiones en las que nos desenvolvemos como seres humanos y como comunidad, como seres, como individuos. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de esa función del mentor, del mediador, de cuál es el papel del pedagogo en un proyecto educativo? Y Palabra Lúcida es como una hermanita menor de Majuy, digámoslo así. Entonces, fíjense que yo soy la hermana mayor y mi hermano es el hermano menor, pero en términos de nuestras propuestas educativas es al revés. Y fíjate también que es Palabra Lúcida, comunicación consciente, y Majuy es la escuela consciente, porque la conciencia nos pega muchísimo. Bueno, cuando yo estaba ya terminando la carrera de economista, pero ya para mí era muy claro que yo me iba a dedicar a la educación, a mí en ese momento lo que me generaba más interés era las teorías de la inteligencia. Si la inteligencia humana se puede desarrollar, si es innata, qué tanto de nuestra potencial simplemente es genético, o qué tipo de actividades, ejercicios, entrenamientos, a mí no me gusta tanto ese término, existen para fortalecer nuestras capacidades intelectuales. Bueno, y aunque obviamente hay muchos caminos en este mundo del desarrollo de la inteligencia, me pareció muy interesante que existen por lo menos estas dos visiones que son que nos aclaran la pregunta en términos del mediador. Hay una posición que es un poco como la norteamericana en torno al instrumento. Entonces hay un montón de materiales con todo tipo de ejercicios para que, en este caso, pues esto estaba diseñado para niños y niñas, desarrollen habilidades específicas. Pero en Israel, después del holocausto nazi y todo esto, un psicólogo llamado Rubenstein creó
un modelo de desarrollo de la inteligencia y él decía, el instrumento es importante, pero no es lo más valioso. Lo más valioso es cómo el mediador utiliza ese instrumento con los niños. Tú le puedes poner los instrumentos, estos elementos, estos ejercicios a un niño, pero la manera como, si él lo hace solo, va a desarrollar su inteligencia, pero si él lo hace acompañado por un mediador preparado, pues va a enriquecimiento, era el término que utilizaba, el enriquecimiento de ese material, de ese instrumento. Bueno, en ese momento yo no entendía muy claramente por qué estaba aprendiendo eso, pero ahora lo entiendo mucho más claro, porque el papel, claro, de nosotros como mentores no se trata ahora de enseñar solamente que tienes que aprender estas fechas, estas ecuaciones y cómo se resuelven estos problemas en física, en matemáticas, etcétera, sino sobre todo de ir descubriendo qué es lo que le apasiona a un niño, a una niña, a un adolescente. Y una cosa un poco triste es que el sistema educativo el sistema tradicional parecería que nos va como cortando, sí, un poco como eso que nos interesa mucho está visto como que eso estorba, o eso hazlo en la tarde, en tu tiempo libre, en un segundo momento, no es lo prioritario es lo que tienes que aprender. Entonces sí nos sucede que muchos niños y sobre todo muchos jóvenes, muchas chicas, no tienen tan claro en este momento y qué les apasiona. Algunos sí, lo tienen muy claro y entonces es muy interesante porque nos enseñan a nosotros los mentores sobre eso de lo que ellos ya saben un montón. Y hay otros que tú les preguntas y a ti, bueno, ¿qué te gusta? Te saben decir, a mí me gusta esto, me gusta esto. ¿Y qué te apasiona? Pues no está tan claro, no hay nada que me apasione. Tampoco es obligatorio que uno siempre tiene que saber qué le apasiona, pero yo creo que por lo menos sí siempre tiene que estar en la búsqueda. Entonces, pues creo que el mentor tiene esa tarea de, además porque la palabra adolescente implica, no es como se ha creído, adolecer, carecer, no. Adolescente tiene otro origen que tiene como significado encender la llama o el que enciende la llama. Entonces yo creo que el mentor tiene que estar muy cerquita de ese concepto de hacer las preguntas precisas, de dar el ejemplo adecuado, de mover a veces un poquito, ¿no? Como sacudir un poquito lo que está demasiado cómodo, sacar a los chicos de la zona de confort, eso es uno de los trabajos que más me gusta hacer. Y bueno, pues un poco por ahí va el papel del mediador o del mentor. Bueno, magnífico. Me encantó este concepto de encender la llama, porque creo que un desafío para quienes asumimos la educación como nuestro oficio, como nuestra vocación, es mantener esa llama encendida, ¿no? Recoger la experiencia de vida, la sabiduría que nos han dado todos los años que ya vamos teniendo, ¿verdad? Y los espacios de formación que hemos tenido, eh, sin perder la pasión, la llama y las ganas de insuflarla en los demás y en las demás. Eso es algo que está muy presente en Palabra Lúcida, así que con esto vamos a cerrar, vamos a dar por terminado el encuentro y el en vivo de hoy, con la gran alegría de inaugurar la página de Instagram de Palabra Lúcida ya haciendo envíos desde acá, es decir, vamos solventando los desafíos que la tecnología nos va suponiendo y sobre todo con la gran alegría de ir sumando cada vez más personas. Así que de verdad muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener próximamente las grabaciones de estos encuentros en nuestro nuevo canal de YouTube. Estamos creciendo, les abrazamos, les invitamos a quedarse por acá, a hacer aportes, a plantear si tienen ganas de estar en un en vivo, también lo pueden proponer y sería maravilloso. Pueden proponer temas, es una comunidad dinámica, en crecimiento, que consiste en comunicarnos, en justamente conectarnos, en transmitir palabra, en transmitir enseñanza. Todas y todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Decía justamente Paulo Freire, todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender y por eso tiene sentido, sigue teniendo sentido pensar la educación que sea lo más consciente, ¿verdad?, posible
y que sea un ejercicio colectivo, es una insistencia de Palabra Lúcida. Muchas, muchas gracias entonces por formar parte de esta colectividad en crecimiento, por compartir en sus redes también información sobre nosotros, sobre nosotras, sobre este nuevo proyecto. Seguimos y seguiremos aquí, así que buen fin de semana para todas y todas y muchas gracias por este encuentro en vivo. Un abrazo. Un abrazo.